Os doy la bienvenida a este minúsculo taller en el que pretendo daros alguna información para fabricar un cuento, para redactarlo, usando la herramienta de la historia de la ciencia. Por lo general, nos representamos la historia de la ciencia de forma extraordinariamente heroica. La historia de la ciencia es la historia de los descubrimientos, la historia de las invenciones, la historia de las construcciones de los instrumentos, artefactos, en fin. Sin embargo, la historia de la ciencia es una disciplina más compleja, más general. Y yo lo que voy a intentar es convenceros de que mirando contextos podéis encontrar escenarios para poder construir vuestros relatos. No me voy a detener en esas historias ejemplares que os he dicho, aunque aludiré a ellas, porque muchas veces los héroes se imponen en la narración, pero no voy a dedicarles mucha atención. La atención la voy a dedicar a los contextos. Entonces, cuando vosotros queráis hacer un relato, podéis fijaros en cuestiones muy simples. ¿Quiénes acompañaban a los grandes? ¿En qué contexto se desarrollaba su trabajo? ¿Cómo lo veían? Teniendo en cuenta que la historia de la ciencia no solamente es la historia de la emisión de conocimiento, sino también es la historia de recepción de esos conocimientos. Y los fenómenos de recepción muchas veces dan lugar a leyendas, a historias muy fantásticas y muy maravillosas, que yo os recomiendo que toméis en cuenta a la hora de imaginar qué cuento queréis escribir. El Mediterráneo es un mar singular y bastante mágico. Durante muchos siglos, los que vivían en torno al Mediterráneo, en cierta medida se consideraban que estaban en el centro del mundo. Eso no era cierto, pero ya sabéis que esto de creerse las cosas es muy eficaz, porque si uno cree que está en el centro del mundo, al final consigue que todas las narraciones que realice esté en torno de ese punto, de ese baricentro. Bueno, pero por eso le llamaron Mare Nostrum, porque era mar de ellos, no solamente de nosotros, eran más de ellos que de nosotros. Y desde algún punto de vista tenían razón, tenían sus razones, porque aquí se fermentó una gran cantidad de conocimiento, que unas veces era genuino, propio, y otros era importado, pero ellos no lo veían como importado, sino que lo consideraban como un conocimiento del que se hubieran apropiado. Yo aquí lo que quiero daros es algunas estrategias para contar historias en forma de cuentos. Por eso el título no es ciencia y narración, no es que la ciencia sirva para hacer relatos, porque eso ya se hace con mucha frecuencia. Está muy de moda la novela histórica y la novela histórica en la que aparecen ingredientes científicos y tecnológicos, sino lo que pretendo es que apostéis por narraciones cortas, narraciones cortas en forma de cuento, porque los cuentos han sido un género enormemente mediterráneo, no porque se crearan en el Mediterráneo los cuentos, sino porque se difundían los cuentos en el Mediterráneo. Durante siglos las narraciones vinieron del este, como el conocimiento. Parece que en el este había un dios soplador que mandaba ideas y mandaba fantasías y mandaba historias y también mandaba cuentos. Entonces, lo que me interesa es que vosotros seáis conscientes de esa especie de viento. Yo os voy a proporcionar algunos de los ingredientes que pueden tener las narraciones que podéis hacer sobre la ciencia que afloró en el Mediterráneo con ese punto de fantasía
que nos va a llegar siempre del este, porque, como os digo, el este debe tener algún misterio que hace que nos llegue todo aquí. Sobre todo en la época en la que aquí se acababa todo también, ¿eh? En la que las columnas de Hércules marcaban el fin del mundo y ya no había más allá. Pero incluso cuando hubo más allá, también siguieron floreciendo este tipo de ideas, narraciones, fantasías. Comencemos por Alejandría. ¿Por qué Alejandría? Uno parece tener una cierta propensión a considerar que hay otras ciudades más importantes dentro del Mediterráneo, incluso en la historia. Y sin embargo, para cualquier narración que tenga como objetivo la ciencia, Alejandría tiene un poder de atracción indudable. En primer lugar, porque es una ciudad mestiza, porque no es una ciudad griega, como puede ser Atenas o como puede ser Corinto o incluso como puede ser Siracusa. Alejandría es una ciudad mestiza con dos puertos, uno en el sur, que es un puerto egipcio y que da al Nilo, y otro puerto que da al Mediterráneo. Está poblada por gente de muchísimas partes de la zona. Hay un barrio egipcio, hay un barrio hebreo, hay un barrio griego, en fin, realmente se puede considerar que es una especie de metrópoli muy cosmopolita para el mundo mediterráneo. Está fundada por un personaje de leyenda, como es Alejandro Magno, que existió. Pero la leyenda de Alejandro Magno también existió, que fue fundada en su honor, bueno, desarrollada en su honor, porque fundada ya había sido fundada, por el general que le tocó Egipto en el reparto del Imperio Alejandrino y que tuvo como gran interés parecerse a otra ciudad que en aquel momento tenía el sello del saber y de la filosofía y de las matemáticas y de astronomía, que era Atenas, y la dejó pequeña. Realmente opacó Atenas. No puede decirse que Atenas sea nada después de Alejandría en cuanto a la ciencia se refiere. Fue una ciudad muy prestigiosa, una ciudad que también dio lugar a muchas leyendas. Pero Alejandría la devoró desde el punto de vista de lo que puede ser la historia de aquella época. Y Alejandría, pues, acogió a muchos sabios de la época en su museo, institución financiada por el faraón y financiada por todos los faraones posteriores. Pero lo que a mí me interesa que tengáis presente es que fundó un elemento fundamental para toda la cultura posterior, incluso para toda la cultura universitaria posterior europea, que es la biblioteca a la que se podía acudir para consultar, leer, saber, interpretar, fundir conocimientos. Y no fue la primera biblioteca, evidentemente. O sea, Aristóteles tenía una gran biblioteca, Platón tenía una biblioteca. Y esa biblioteca dio un carácter a Alejandría, un carácter extraordinariamente importante, porque Alejandría sufrió una evolución, por una parte, eh, de engrandecimiento de esa biblioteca. Y no solamente la biblioteca era importante, eran importantes los individuos que estaban al cargo de la biblioteca. De hecho, conocemos nombres de bibliotecarios ilustres que hicieron cosas que conocemos ahora, que todavía están en la memoria. La biblioteca puede ser un personaje tan interesante como las personas en una narración, en un cuento. El escenario ya no es la ciudad, el escenario es la biblioteca. Bien, pues Alejandría llegó a decaer extraordinariamente. Conocéis esta historia suficientemente porque incluso se han hecho películas interesantísimas sobre esta cuestión, como por ejemplo Ágora de Amenábar. Pero lo importante es que para nosotros, para nuestra historia, Alejandría entró
en diálogo con la historia a través de su biblioteca. Y no solo a través de los sabios que había allí, o de las sabias como Hipatia o como Ptolomeo. No, no, a través de esta biblioteca. Por ejemplo, opacó, como os he dicho, Atenas. Las bibliotecas de Atenas ya no tuvieron la importancia que habían tenido. Después se enfrentó con uno de los lugares más importantes de la zona, que es Pérgamo, que también tenía una gran biblioteca y que compitió con Alejandría por encontrar un soporte distinto al papiro para poder conservar el conocimiento, porque el conocimiento se destruía con el tiempo, el papiro se degradaba, se desgastaba, había que copiar continuamente las obras y dio lugar a sus investigaciones al pergamino, que tiene un origen animal, de la piel de un animal, frente al origen vegetal del papiro. Y no solamente eso, sino que Alejandría fue imitada posteriormente. ¿Dónde encontramos las imitaciones más interesantes? Fijaros, haciendo un brinco, nos podemos encontrar con Bagdad. Bagdad, que es una ciudad que no es mediterránea, el Tigris, ¿no? Está lejos del Mediterráneo, pero está en la influencia del Mediterráneo. Es el creciente fértil que se asoma al Mediterráneo. Bueno, pues ese creciente fértil que se asoma del Mediterráneo quiso imitar Alejandría. Y lo quiso imitar de muchas maneras, pero la que nos llama la atención más y la que nos da lugar a una narración más expresiva es la biblioteca. El califa de Bagdad quiso tener una biblioteca, quiso tener todo el conocimiento, volvió a esa especie de soberbia cognitiva maravillosa, todo el conocimiento y además un conocimiento que fuera vertido a la lengua religiosa por antonomasia, cultural por antonomasia, que era el árabe. Entonces hubo traducciones del siríaco, del griego, de otras lenguas que tenían obras importantes, se tradujeron al árabe, con lo cual no solamente fundó la biblioteca, sino fundó una actividad que es bibliotecaria, que es la actividad de la traducción, de la versión, del enriquecimiento de una lengua, de la construcción de una lengua. En torno a esta historia hay 1000 subhistorias, porque no es nada raro que todas las colecciones de libros que llegaban del Oriente pasaran por Bagdad, e incluso a ojos del Occidente, los protagonistas estaban en el contexto bagdadí, de tal manera que muchísimos cuentos que después van a integrarse en repertorios que el mundo occidental va a construir como un todo, como el caso de las 1001 noches, son personajes o bien de ficción o bien simplemente de fantasía que nutren su relato en el ámbito de Bagdad. Pero no solamente eso, sino nos puede resultar mucho más cercano una ciudad que tampoco es mediterránea en un sentido de no es marítima, porque no está en el mar, pero que está en el interior, porque es profundamente mediterránea y profundamente cultural de este entorno, que es Córdoba. Córdoba es una ciudad que es quizá la última ciudad que sufre ese influjo de Alejandría, pero en este caso vehiculado a través de Bagdad. Córdoba no quería imitar a Bagdad, a Alejandría, sino a Bagdad. Quería imitar a Bagdad, porque los omeyas se habían sentido expulsados de todo el entorno aquel, ¿no? Y habían huido al lugar más lejano del mundo, y el lugar más lejano del mundo era el occidente profundo, que era donde estaba la menor densidad cultural de aquel entorno. Entonces llegaron a Andalucía, y que ya estaba convertida en una parte del Islam, y fundaron la ciudad de Córdoba, o fundaron dentro de la ciudad de Córdoba una de las mayores aportaciones que tuvieron los omeyas, que fueron la biblioteca, una biblioteca, la primera biblioteca de Córdoba.
Y en torno a esta biblioteca hay unas leyendas fascinantes, todas las construcciones que se hicieron en Córdoba para albergar esta biblioteca y cómo todos los palacios que se construyeron en Córdoba miraban a la conservación de los libros, y no solamente a la conservación de los libros, sino a la traducción de los libros que, llegándolos de fuera, no estaban en árabe y querían traducir al árabe. Y esto fue, digamos, el origen de todo lo que puede ser la leyenda cordobesa y la leyenda de la escuela de traductores que se instaló en la península y que llegó a florecer con un nombre verdaderamente singular, porque no es históricamente correcto, que es la Escuela de Traductores de Toledo, pero aquí estamos hablando de fantasía, no solamente estamos hablando de ciencia. Si hablamos de fantasía, podemos trasladarnos a una ciudad que generó muchas leyendas y la mayor parte de ellas leyendas fantásticas. Esa ciudad sufrió un asedio en una guerra en la que se había situado en el bando de los perdedores, pero claro, esto se sabe después cuando se pierde. Me refiero a la ciudad de Siracusa, que estaba en medio de un conflicto entre la República de Roma, emergente República de Roma, y el imperio, el viejo imperio cartaginés. Los cartagineses no tenían ninguna duda de que iban a dominar el mar y que iban a ganar la guerra, y los romanos tenían la fuerza suficiente como para doblegar esta convicción. Y el escenario que el escenario de la derrota de Siracusa se da en un contexto muy interesante y hasta cierto punto fantástico. De hecho, ha dado lugar a muchas leyendas. La primera leyenda, que ya es fantástica de por sí, es que la ciudad resistió mucho tiempo, durante meses, el acoso y el asedio de los romanos, gracias al ingenio y la capacidad creativa de una sola persona. Y esa persona era ni más ni menos que el sabio de todos los sabios de aquella época, que era Arquímedes. Bueno, yo no sugiero en absoluto que se sigan las biografías de los sabios para hacer un cuento, pero sí que se exploren las fantasías que se generan en torno a este sabio. Este sabio impidió que los romanos lograran entrar en la ciudad durante tantos meses que Marcelo después se encontró con serias dificultades para explicar a los romanos por qué había tardado tanto en tomar la ciudad. Y por supuesto comenzó a generar la leyenda atribuyendo esa capacidad de defensa a este sabio siracusano. Eh, de hecho, muchas de los ingenios que supuestamente utilizó Arquímedes para defender la ciudad se han convertido en sí mismos en leyendas. Polipastos absolutamente fascinantes, como una especie de robots primitivos que sacaban sus brazos por encima de las murallas y volcaban a los barcos romanos, o bien que construyó enormes espejos para concentrar la luz del sol y para conseguir freír prácticamente a los barcos romanos que estaban hechos de madera, como era normal. Como veis, son muchas las leyendas, y en ese contexto se puede trabajar uniendo ciencia y fantasía para conseguir relatos, para conseguir cuentos. Yo os sugiero que por lo menos lo toméis en cuenta. Siracusa fue una de las grandes ciudades de la fantasía, pero una fantasía plausible, porque fijaros que incluso recientemente se ha publicado un libro en el que unos ingenieros franceses intentaron determinar el diámetro que debían tener esos espejos para que fueran eficaces a la hora de producir la combustión de la madera de los barcos romanos. Es decir, que es una fantasía unida a una plausibilidad. Vosotros no tenéis necesidad de ser plausibles en un cuento, pero hay mucha gente que se siente muy incómoda si transgrede una determinada
barrera de verosimilitud. Yo os sugiero que decidáis si os sometéis a la verosimilitud o simplemente hacéis como los cuentos de la antigüedad que utilizaban directamente la fantasía. La fantasía también se utiliza en los relatos de ciencia ficción y sobre eso hay un debate que sería muy interesante, pero que no cabe en la estrechez de este taller pequeñito, simplemente para daros estrategias para pensar. Y después de Siracusa nos tenemos que trasladar a otras ciudades que son aparentemente menos fantásticas, pero en realidad conectan con la fantasía también de una manera muy determinada. Otras dos ciudades muy significativas en el Mediterráneo que estimularon una gran cantidad de leyendas son las formadas por el bipolo Roma-Constantinopla. Roma fue una ciudad que tiene fama administrativa, tecnocrática, organizadora, imperial, pero lo cierto es que Roma admiraba muchísimo el tipo de conocimiento que se había desarrollado en el Oriente. Por una parte Atenas, a la que dominó pronto, y después Alejandría, a la que tardó tiempo en dominar. Cuando Alejandría sucumbió a la influencia romana, gran parte de la biblioteca se trasladó a Roma. Roma, sin embargo, atrajo muchísimos intelectuales, científicos, sabios, personas que verdaderamente transitaban por el Mediterráneo. Y frente a esta Roma que permanece en el Renacimiento y que es uno de los polos de renovación del Renacimiento, podemos situar en el fondo del Mediterráneo una ciudad que en algún momento fue bastante más que Roma, durante siglos fue bastante más que Roma, que era la capital del Imperio Oriental, donde se había refugiado el emperador Constantino y que había fundado como ciudad especial llamada Constantinopla y que después, cuando fue conquistada por los turcos, cambió el nombre al nombre de Istambul. A mí me interesa más la ciudad como turca que como cristiana, o sea, como romana, podríamos decir, ¿no? Descendiente del Imperio Romano. Es ahí donde verdaderamente Estambul recibe una gran influencia persa, una gran influencia del Oriente y donde se estimulan muchísimos conocimientos, especialmente astronómicos. Todavía hoy la Torre de Gálata es como una torre llena de fantasmas, podríamos decirlo en las narraciones británicas del 19 y del 20, es decir, que hay muchísimas personas que estuvieron allí y que formaron parte de ese colectivo de sabios que rodeaban a los que mandaban de aquel momento en Constantinopla. No solamente Roma tuvo dirigentes y papas enormemente cultos y refinados, también los sultanes crearon cortes extraordinariamente refinadas, de tal manera que se puede decir que Estambul es una de las ciudades de referencia del Mediterráneo donde se pueden rastrear este tipo de leyendas y que pueden ser escenarios de cuentos, y ahí sí muy mezclados con la fantasía por toda la influencia del Oriente. Os he hablado hasta ahora de las ciudades grandes, pero el Mediterráneo está lleno de ciudades menos impresionantes que Istambul, que Roma o que la antigua Alejandría, y que sin embargo son protagonistas del desarrollo de la ciencia mediterránea me refiero. Imaginaros un rosario de ciudades que incluso están al lado del Mediterráneo valenciano, como Valencia, como Játiva, y en el sur de ese Mediterráneo como Cartagena, y enfrente
nos encontramos Nápoles, o bien Génova, o Florencia, o Venecia. Por todas esas ciudades transitó la ciencia de la misma manera que transitó en las grandes metrópolis. De hecho, la ciencia es viajera de natural. Durante mucho tiempo lo fue, llena de peligros, llena de problemas, llena de leyendas. ¿Quién no recuerda esa leyenda de Platón yendo a buscar un manuscrito de los pitagóricos que cae prisionero, como después lo hará Cervantes, que no iba buscando la ciencia sino la gloria? Pero bueno, en principio la gloria y la ciencia se funden muchas veces. Y quién no imagina un individuo como Fibonacci, que en el fondo es un mercader, que importa a la parte cristiana del Mediterráneo algo que procede del mundo árabe, como es la numeración hindú, de número Indorum se llamaba el libro, y que corresponde a la numeración que nosotros tenemos, los guarismos, que nos remitan a otro individuo que vivió en la influencia mediterránea, como al-Khwarizmi. Es decir, si fuéramos un poco capaces de ver el Mediterráneo a vista de pájaro, podríamos decir que el Mediterráneo está surcado por una cantidad ingente de personajes que van y vienen del norte a sur y del este a oeste, transportando conocimientos. En ese sentido, se identifican los cuentos más fantásticos de las mil y una noches con los cuentos que se podrían gestar hablando de estos personajes. Y estos personajes son múltiples. Os decía al principio del taller que la ciencia no solamente es de los emisores, la ciencia también es de los receptores. Y podríamos preguntarnos, ¿qué significa un receptor de la ciencia en el ámbito mediterráneo? Y yo os daría la vuelta a la pregunta, y es, ¿la ciencia de Mediterránea es tan importante, es tan seminal, es tan fundamental para el desarrollo posterior de la ciencia? Precisamente porque toda la cuenca mediterránea fue una cuenca de recepción. Se recibían ideas y se amplificaban ideas, como si fueran antenas. Y entonces esta recepción es lo que convierte al Mediterráneo en un hecho verdaderamente singular desde el punto de vista de la ciencia, y que lo único que falta es que lo narréis, lo contéis y lo convirtáis en cuentos. Ahora podéis pensar, bien, bien, de acuerdo, los escenarios están claros, son las grandes ciudades, es el mar, pero ¿y los personajes? Porque el cuento suele tener personajes. Y yo os he insistido que no os enceléis en los grandes nombres, en los héroes, aunque tenemos una enorme tendencia a que todo gire en torno a ellos. Y todo gira en torno a ellos porque nos da la sensación de que si no, no hay historia. Yo os he dicho que exploréis la recepción. ¿Qué es la recepción? Pues algo muy sencillo. Fijaros, vosotros sois habitualmente víctimas y agentes de esa recepción. Por una parte, recibís una gran información acerca de la ciencia en la prensa, en la televisión, leéis libros, sois receptores, sois lectores, y a la vez sois emisores porque educáis a los niños, a los jóvenes, a los adultos en ciencia. Entonces vosotros sois el polo de emisión, ellos son el polo de recepción. Esto sería la forma más obvia de verlo. La ciencia y su público. Es decir, los que hacen la ciencia y el público que está deseoso o no, depende de recibir esa ciencia. Bueno, pues uno puede pensar relatos en los que esos intermediarios sean los protagonistas. Os he dicho, Pérgamo se opuso o compitió, no se opuso, compitió con Alejandría con su pergamino frente a al tradicional papiro. Pero en un momento determinado entra en el Mediterráneo un elemento que además no tiene padre mediterráneo, que es el papel.
que viene de allende los confines del Oriente y que cabalga durante siglos, a lomos de los artesanos que lo van fabricando hasta llegar al Mediterráneo y se convierte en un elemento primordial para el desarrollo de la ciencia. De hecho, se ha dicho siempre que la ciencia contemporánea en la que nosotros vivimos es el resultado de una confluencia verdaderamente sorprendente entre el papel y la imprenta. Y sin embargo, el papel no se fabricó para la imprenta, ni la imprenta se hizo pensando en el papel. Pero sin embargo, son dos intermediarios extraordinariamente interesantes. Entonces uno puede pensar, el papel se diseminó por el Mediterráneo y dio lugar a una gran cantidad de actividad frenética a medio camino entre lo que era la producción científica y su difusión. Las ciudades que tenían fábricas de papel se convirtieron en ciudades importantes, Játiva, una de ellas, por ejemplo, o Valencia, o Florencia, o incluso Génova. Entonces, el intermediario ahí es el papel, la historia del papel. Una historia cuyo protagonista es el papel, pero no el papel de una manera abstracta, sino un papel concreto, un papel que lleva una información que haya sido desgajada ya del el productor, del el redactor, pero que todavía no ha llegado al receptor y hace un viaje intelectual. Y estos viajes son siempre sugerencia de cuentos. Antes os he dicho, Fibonacci escribió el librito este de Número Indorum con lo que él había escuchado, con lo que él había aprendido, y lo traslada a Italia, y la verdad es que no mucha gente le hizo caso, o sea, tardaron muchos siglos en adoptar los números hindúes, es decir, nuestros números, los guarismos normales. Pero esa intermediación está llena de leyenda. ¿Qué pasó con esos textos? Esos textos evidentemente eran manuscritos, porque la imprenta se inventaría muchos siglos más tarde. Es decir, lo manuscrito tiene un cierto carácter biográfico. Y esto, por ejemplo, con el papel. Y otro elemento fundamental puede ser los instrumentos. Por ejemplo, vosotros sabéis que se atribuye a Hipatia no el invento del astrolabio, pero sí de los fundamentos matemáticos para la construcción de astrolabios, y si no a Hipatia, a su padre Teón, y que después el astrolabio es un individuo que es, perdón, es un instrumento que adquiere vida propia y se comienza a construir en el mundo musulmán y comienza a transitar por todo el Mediterráneo. Los constructores de astrolabios son extraordinariamente importantes. En la península ibérica hubo muchos, pero todo el Mediterráneo estaba lleno de constructores de astrolabios con mayor o menor fortuna. No se construyeron 3, no se construyeron 5, se construyeron cientos de astrolabios. Y esos astrolabios cada uno tiene su historia, porque servía para determinar las horas del rezo, para establecer la latitud de un punto, para poder construir una mezquita. Es decir, tenemos un instrumento que en sí mismo es el personaje de muchísimas leyendas. Pero si vosotros lo trasladáis al mundo mucho posterior, muy posterior, os pasa lo mismo con el telescopio. El telescopio de Galileo es una referencia, y entonces uno puede decir, bueno, el cuento del telescopio de Galileo podría ser el cuento maravilloso, es decir, cómo Galileo construyó el telescopio. Y sin embargo, yo sugeriría que vierais toda la actividad artesanal de Galileo en contacto con otros muchos artesanos que rodean esa actividad. Lo importante no es el telescopio de Galileo, sino que es el telescopio como idea, que además no fue de Galileo, fue una idea mucho más difusa y bueno, vosotros podéis rastrear este tipo de cuestiones. ¿Para qué sirve un anteojo, que es como lo llamaba Galileo al telescopio? Pues para ver de lejos, para ver a los vecinos, los venecianos para ver a los piratas, los holandeses para ver al duque de Alba y sus tropas, pero sin embargo, al lado de eso había construcciones de lentes y ensayos y leyendas, y muchísimas leyendas. Y ahora, pues se pelean por quién es el primer individuo
que construyó un telescopio. Entonces, pues puede ser que sea un señor de Gerona, o puede ser que sea un señor de Holanda, o puede ser que sea un señor, en fin, pero lo importante es que esto aviva el seso del que lo lee porque le provoca el interés. Pero no solamente eso, sino que podéis ver muchísimos elementos posteriores en el ámbito de lo que puede ser esta ciencia mediterránea, lo que se refiere a la medicina, lo que se refiere a la cirugía. ¿Mm? Es más interesante muchas veces contar la historia de una comadrona que contar la historia de un hipocrático, porque la comadrona nos permite ser mucho más flexibles, imaginativos y conjeturales que un individuo absolutamente establecido como puede ser Galeno o como puede ser cualquier médico posterior, incluso a un individuo tan fascinante que no pertenece inmediatamente al mundo mediterráneo como Avicena. Entonces os sugiero que no acudáis a los personajes que manifiestamente estuvieron vivos y que tenían los perfiles muy determinados, sino que ensayéis personajes como Pitágoras, por ejemplo, ¿no? Debió existir un individuo al que se llamaba Pitágoras y tenía muchas características de las que ahora nosotros atribuimos a los pitagóricos, pero desde luego los relatos que hay sobre Pitágoras son muy fascinantes porque son muy fantasiosos. Están escritos a cientos de años después de su muerte y recogen tradiciones orales, y todos sabemos que las tradiciones orales son muy distorsionadoras, no se conserva con exactitud todo lo que originalmente era el personaje, sino que lo que se conserva es la modulación con el paso del tiempo. Entonces, Pitágoras para mí es un ejemplo clarísimo. A mí me interesaría mucho más para hacer un cuento un pitagórico, es decir, un individuo que no tuviera nombre, o bien un individuo con un nombre que vosotros os inventéis, que el propio Pitágoras. Pero después hay personajes que parece que son muy conocidos, que están como son primos nuestros y pueden cenar cualquier fin de semana con nosotros, como Euclides, y cuando abundáis sobre la vida de Euclides hay una gran opacidad. Sabemos cosas, se le atribuyeron cosas, pero ni siquiera sabemos si Euclides era de Alejandría, como se suele decir, o no. Pero es interesante esa parte opaca de Euclides, igual que es interesante la parte opaca de Hipatia, que es un personaje que parece que ha salido de una enciclopedia, pero que en realidad tiene muchísimos claroscuros. Eh, no quiere decir en absoluto que no sea interesante, es muy interesante, pero precisamente por esos claroscuros y por esa interacción que tuvo con el medio, siendo mujer y siendo personaje que tenía tendencia a ser marginado o puesto a un lado, pero sin embargo pues logró tener una voz propia. ¿Qué podemos decir de Hipócrates? Que es un personaje al que se le atribuyen muchos libros que él no pudo escribir nunca, pero sin embargo el corpus hipocrático es más interesante que el propio Euclides. Y así encontramos personajes como Fátima de Madrid, que es una astrónoma que parece que existió, pero que lo más probable es que sea una leyenda interesantísima, porque revela un estado de la cuestión de la mujer en la astronomía medieval, pero que muchísimos historiadores de la astronomía dudan de que pudiera existir. Y si vosotros accedéis a un personaje tan famoso y tan traído y llevado como Galileo, como os he dicho antes, no habléis de Galileo y del telescopio de Galileo, hablad de los que no pudieron ver a través eh, del telescopio de Galileo. El pobre Clavius no vio nada y, sin embargo, pues es un individuo que tiene un extraordinario interés. Esto es lo que yo os puedo decir sobre personajes. Podríamos extendernos muchísimo más, pero si queréis que os dé un último consejo y una última estrategia heurística, yo creo que uno de los personajes más fascinantes de todo el Mediterráneo, de toda la cultura mediterránea, es el mecanismo de Anticitera, que es un mecanismo que se descubrió por casualidad, que se restauró con mimo y que indica que no sabemos prácticamente nada
o que sabemos muy poco, o que no hemos mirado suficientemente la cultura tecnológica del Mediterráneo. El mecanismo de Anticitera es una sorpresa, fue una sorpresa y hoy se ha convertido en un tema de investigación central. No pretendo que hagáis esa investigación, sino que el mecanismo Anticitera os sugiera cuentos en torno a él. Muy bien, y aquí acabo mi intervención. Como tenéis mi correo electrónico, podéis escribirme si queréis información más precisa o imprecisa, ¿no? Y os deseo que os dejéis llevar por la imaginación y por vuestro conocimiento. Y esos aliados son fundamentales para que la fantasía arraigue y podéis escribir cuentos maravillosos. No escribáis un solo cuento, escribid series de cuentos.